Bueno, entonces, en la clase le había dicho que iba a hacer un pequeño videíto para explicar un poco cómo aplicar los teoremas que vimos delante, al final de la clase, de, de la convergencia puntual de una serie de Fourier y de la convergencia uniforme de una serie de Fourier, y además de cómo aplicar la identidad de parcial. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tengo una cierta función exponencial y de esta función me piden, como ejemplo, calcular o me piden obtener, no sé, la serie de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n de n al cuadrado más 1. Entonces me están preguntando cuánto vale esta integral. O sea, esta integral, esta serie, ¿cuánto vale? Y otra serie que me pueden estar pidiendo, como ejemplo, que esto es como muy común usualmente a la hora de resolver series de Fourier, es para calcular, como ejemplo, cuánto vale esta otra serie. Que de hecho, si se fijan, son como similares, solo que esta de acá va a ir variando, va a ir oscilando el signo. Signo negativo, signo positivo, va a estar todo el rato así. Entonces, por ejemplo, la pregunta es cómo puedo obtener estas dos series a partir de una cierta función. Y cómo podemos obtenerla a partir de la herramienta de una serie de Fourier. Así que en este caso, a lo que nosotros nos va a interesar es primero calcular su serie de Fourier y luego de obtener la serie de Fourier, ver si la serie de Fourier se parece a algo como esto o se parece a algo como esto. Y en ese caso, ¿cómo puedo llegar desde la serie de Fourier a estas dos series? Quizá con la serie de Fourier pueda obtener las dos o pueda obtener una, o quizá con una obtengo con la serie de Fourier, puedo obtener una de acá y con la identidad parcial obtengo esta de acá. No sé, ahí vamos a ir viendo. Entonces, primero hay que calcular los coeficientes de Fourier. Y los coeficientes de Fourier, bueno, en este caso son súper sencillos, así que no los voy a calcular. Simplemente hay que ser las tres integrales que hay que resolver. Son integrales por parte. Y en un momento se vuelve una integral por recurrencia. Entonces no hay mayor ciencia que eso. Es bastante sencilla de calcular esta integral. Entonces la sub 0 en este caso va a dar 1 partido en pi de la exponencial de pi menos la exponencial de menos pi. Y la sub n va a dar menos 1 elevado a n tiene cuadrado más 1 pi y el exponencial con pi y menos pi. Y por otro lado, el b sub n nos va a dar menos 1 elevado a n más 1 por el exponencial de pi menos el exponencial de menos pi por n pi n cuadrado más 1. Y estas expresiones se van a cumplir para todo n natural mayor o igual a 1. Y esto para todo natural. Entonces, a través de estos tres coeficientes que se obtienen a partir de esta función de acá, entonces nosotros obtenemos una cierta serie de Fourier de esta función. Bueno, primero recordemos que la serie de Fourier la expresamos como a sub 0 dividido en 2 de esta serie de acá. A sub n coseno de nx más b sub n seno de nx. Todo esto aquí cerrado en paréntesis. Entonces, bueno, primero que todo, en este caso, si se fijan aquí el coseno me queda como nx. Y usualmente uno siempre cree el coseno de n pi x dividido en l. Pero aquí el l vale pi. Entonces se me anula s con s. Y por eso que simplemente me queda n y x. Y lo mismo acá. Bueno, porque en este caso justamente el intervalo en el que estoy resolviendo esto es de menos pi a pi. Y usualmente siempre cuando hablamos en clase, lo hablamos entre la integral, hablamos, o sea, la integral, el intervalo lo hablamos entre menos l y l. Así que con esta serie de Fourier, fíjense que al reemplazar los coeficientes de Fourier, me da una cosa de este estilo, que sería
aquí si reemplazo la sub 0 más bueno, en este caso la sub n, que dijimos que iba a ser menos 1 a la n de toda esta expresión de acá, dividido en pi n cuadrado más 1 por coseno de nx más, voy a tirarte un poquito más acá porque si no, no me va a alcanzar el espacio. Y el b sub n va a ser menos 1 a la n menos 1 de esta misma cosa de acá. N pi n al cuadrado más 1 seno de nx. Ya, entonces fíjense que esta serie Fourier se parece entre comillas a esta serie acá. No, no es igual obviamente. Pero fíjense que, por ejemplo, que si yo reemplazo esto en un cierto x, en este caso, por ejemplo, si reemplazo el x igual 0 en la serie de Fourier, este coseno acá se me hace 1, ¿cierto? Porque al final el coseno es 0. Y este seno acá se me hace 0, porque al final sería el seno de 0. Entonces esto se me hace 0 y esto se me hace 1. Entonces esta parte acá desaparece. Y esta parte acá igual desaparece. Y solo nos quedaría toda esta expresión de ahí. Y esa expresión de ahí se parece mucho justamente a esto de acá. Entonces veamos qué ocurre si yo reemplazo ese valor. Entonces, si reemplazamos el x igual 0, la serie Fourier, entonces nos queda que la serie Fourier en el 0 va a ser esta cosa acá, más, bueno, aquí puedo sacar esto, que no depende de n, y esto igual lo puedo sacar. Entonces me queda esto. Y la serie me queda menos 1 a la n dividido en n cuadrado más 1. Desde n1 hasta infinito. Entonces aquí yo podría, por ejemplo, despejar todo. Podría tirar esto para el otro lado y podría tirar también esto para el otro lado. Pero aquí como una observación, y es que nosotros no conocemos este valor de acá. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo obtener primero ese valor? Porque si obtengo ese valor y tiro este para el otro lado y tiro este para el otro lado, entonces yo debería obtener esta serie, que es la serie que nos piden. Entonces, en este caso nosotros aplicamos justamente el teorema de la convergencia de... Bueno, en realidad podemos aplicar cualquiera de los dos teoremas. Pero si aplicamos, por ejemplo, la segunda condición, de hecho, por ejemplo, voy a ir hacia atrás. Veamos aquí los dos teoremas que yo les di. Uno sería el teorema de la convergencia uniforme. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos aplicar justamente este teorema. Y lo podríamos aplicar justo en una región especial en la que la función sea continua. Entonces, si nosotros reemplazamos esto en el x0, justo nos encontramos en un sector del intervalo en el que la función es continua. No hay problema, no hay problema de discontinuidad, porque simplemente sería el exponencial de 0. Y el exponencial de 0 es 1. Entonces no hay ningún problema ahí. De hecho, si uno grafica la función entre menos pi y pi, esta cosa es una cosa así. Entonces simplemente estoy interesado cómo funciona la función en ese puntito, que vale 1. Porque reemplazo el x0, entonces me queda el exponencial de 0, es decir 1. Entonces no hay problema de continuidad en ese sector. Así que yo, por ejemplo, podría aplicar este teorema acá. Entonces, primero que todo, la función tiene que ser continua en ese intervalo, y sí, es continua en ese intervalo, no hay problema, simplemente el exponencial. Y el exponencial es una función continua. ¿Es una función 2L periódica? Sí. En este caso es una función 2pi periódica. Y habría que ver cómo se comporta la derivada de la función. Pero la derivada de la función, bueno, si la función es el exponencial, entonces obviamente la derivada sigue siendo el exponencial. Así que sigo teniendo una función continua. Y por lo tanto sigue siendo una función seccionalmente continua. Así que se siguen cumpliendo todas las condiciones. Se cumple esta condición de acá, se cumple esta condición de acá y se cumple esta condición de acá. Luego,
este teorema me dice que la suma parcial de Fourier converge uniformemente a f. Sobre todo en esa región. O sea, especialmente en esa región. Entonces, por ejemplo, yo me estoy tomando el punto x0 y en ese x0 mi serie Fourier va a ser igual. De hecho, esto es lo que me dice el teorema, que la serie Fourier va a ser igual a la función. Entonces, con este teorema, con este teorema también está diciendo que esta serie en el 0 va a ser justamente la función, porque hay una convergencia uniforme. Esto se da igual justamente por la uniformidad. Así que aquí ponemos que se dan todas las condiciones necesarias para el teorema. Como se dan todas las condiciones iniciales del teorema de convergencia uniforme para series de Fourier. Entonces, en el x0 se va a tener que la serie de Fourier va a ser justamente igual a la función, porque hay una convergencia uniforme. La serie de Fourier converge a la función en ese punto. Entonces tengo esta cosa de acá. Y en este caso la función en el 0 sería la exponencial del 0, que sería 1. Así que estoy diciendo que la serie de Fourier en ese punto vale 1. Luego reemplazo ese 1 acá. Y ahí puedo obtener justamente el valor de la serie. Así que sí, bueno, voy a ir a la otra página. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener 1 igual a toda esta cosa acá. Entonces, si reemplazo, bueno, si tiro todo esto por el otro lado, entonces así obtendríamos el valor de la serie que nos pedía. Esta va a ser igual a pi dividido el exponencial de pi menos el exponencial de menos pi menos un medio. Así que este sería el valor que nos piden. Así que justamente en este caso el teorema de la convergencia nos sirve para... En este caso el teorema de la convergencia uniforme de la serie Fourier nos sirve para obtener valores de una cierta serie.